Hoy vamos a explorar una figura quizá no tan conocida, pero sí muy relevante de la Iglesia primitiva, San Dionisio. Fue el Papa número 26. Exacto. Y su pontificado, que va del 259 al 268 después de Cristo, arranca justo después de una época terrible. Mucha persecución, martirios. Así es. De hecho, su predecesor directo, San Sixto II, fue mártir, víctima del emperador Valeriano. Así que Dionisio hereda el timón en un momento, de dificultad extrema. Pero también, y eso es lo interesante, en el umbral de un cambio. Justo. Y la documentación que manejamos hoy lo presenta como una figura clave en esa transición. Y esa es un poco nuestra idea hoy, ver por qué fue tan importante. Queremos entender, a partir de los textos, cómo lideró esa reconstrucción de la Iglesia, cómo dio consuelo en un momento muy sombrío. Y también, un punto que a mí me parece fascinante, cómo tuvo que defender una doctrina clave, la de la Trinidad, en un momento muy crítico. Es que combina esas dos facetas, ¿verdad? La gestión de la crisis, la reconstrucción y, a la vez, la clarificación teológica. Una figura muy completa. Totalmente. Para entender bien a Dionisio, tenemos que pintar un poco el escenario. Como decías, es elegido papa en el 259. ¿Sí? La persecución de Valeriano está muy reciente, ha sido muy dura, ha afectado a la jerarquía. El ambiente debía ser de miedo, de incertidumbre. Palpable, sí. Imagina la situación. Pero entonces, en el año 260, justo al año siguiente, llega un nuevo emperador, Galieno, y aquí cambia el panorama. ¿Qué ocurre con Galieno? Pues da un giro de 180 grados. Promulga un edicto de tolerancia hacia los cristianos. Eso debió ser... Pues imagínate, como abrir las ventanas de golpe después de una tormenta terrible. Un respiro. Fundamental. ¿Y ese respiro qué permitió en la práctica? Más allá del alivio de no nos persiguen ahora mismo. Bueno, según vemos en las fuentes, fue como la señal de salida para una reorganización a fondo. Hay que pensar que venían de la clandestinidad, o casi. Claro. Con iglesias destruidas, bienes confiscados, líderes, asesinados o exiliados. Sí. Con Galieno se abre un periodo de relativa paz, que duraría unas décadas, donde pueden empezar a reconstruir templos, a recuperar propiedades y, sobre todo, a restablecer la vida de la Iglesia de forma más visible, más organizada. Entendido. O sea que a Dionisio le toca justo ese momento, el de empezar a levantar lo que se había caído. No solo los edificios, supongo, también el ánimo de la gente. Exacto. Este texto que comentamos lo llama, de hecho, un papa de reconstrucción y consolidación. Me parece una buena descripción. Sí, porque no le tocó la resistencia directa bajo el fuego, como a Sixto II. A él le tocó gestionar esa calma, que era precaria, no nos engañemos, pero calma al fin y al cabo. Y esa gestión fue compleja. Tuvo que actuar en varios frentes. Pues hablemos de esa labor pastoral. La documentación menciona cosas muy concretas, empezando por Roma, ¿no? Sí, claro. Lo primero era poner orden en casa. La iglesia de Roma estaba muy tocada. Había que reorganizar la administración, seguro que nombrar nuevo clero donde había huecos por las persecuciones y, sobre todo, reanimar a la comunidad. Que había sufrido mucho. Muchísimo. Pero su mirada no se quedó ahí, en Roma. El relato dice que se preocupó también por iglesias más lejanas, en Oriente. Ah, mira. Se habla de envío de cartas. Cartas de consuelo, de ánimo, de exhortación. El caso de Alejandría es especialmente interesante. ¿Por qué Alejandría? Era un centro cristiano de primerísima importancia. Pero había sufrido mucho. Y no solo por la persecución imperial. El texto sugiere que también tenía problemas internos, divisiones. O sea que no era solo animar frente al enemigo externo, sino también intentar sanar heridas dentro. Justo. Y aquí hay un detalle revelador sobre su estilo. No se quedó solo en palabras. La fuente destaca mucho la ayuda económica. ¿Ayuda económica? Sí. Desde Roma se organizó el envío de dinero para ayudar a comunidades cristianas que lo necesitaban, ya fuera por pobreza o porque en algunas zonas, a pesar del edicto de Galieno, pues seguían sufriendo persecuciones a nivel local. Eso pasaba. Qué interesante. Eso muestra una red de solidaridad ya muy activa en el siglo III. No es solo doctrina, es apoyo real tangible. Totalmente. Y la conclusión que saca el texto que analizamos es muy potente. Dice que esto muestra a Roma actuando no solo como centro de gobierno, sino como madre y centro de comunión. Una madre que cuida. Exacto.
que se preocupa activamente por las otras iglesias, que las sostiene material y espiritualmente. Es una imagen muy viva de la comunión eclesial en acción, mucho antes de que se formalizaran estructuras posteriores. Queda claro ese perfil de pastor, de reconstructor, casi de, bueno, organizador de la caridad a gran escala. Pero decíamos al principio que su papado tuvo otra dimensión importante, el frente doctrinal. Cierto. Podríamos decir que una vez que la presión de fuera bajó un poco y empezó la reorganización, pues ciertas tensiones teológicas que quizá estaban ahí latentes salieron más a la luz. O se volvieron más urgentes. Eso es. Y ahí Dionisio tuvo que actuar como lo que también era, el garante de la fe. Cambiar un poco el registro. El texto menciona obispos en Alejandría influenciados por corrientes subordinacionistas. A ver, ¿qué es eso exactamente? ¿Por qué era un problema? El subordinacionismo. A ver, simplificando mucho, porque no era una escuela única, era más bien una tendencia, intentaba explicar la relación entre Dios Padre y Jesucristo, el Hijo. ¿Vale? Y la tendencia era ver al Hijo como divino, sí, pero inferior al Padre, subordinado a Él. Quizá como la primera criatura, la más excelsa, pero criatura al fin y al cabo, no Dios en el mismo sentido que el Padre. Entiendo, no negaban que fuera divino, pero establecían como una jerarquía dentro de la divinidad. Una especie de segunda categoría. Algo así. Y claro, esto tocaba el mismísimo corazón de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Cuál es su relación con el Padre? No era una discusión académica sin más, ¿eh? No, claro. Tenía consecuencias directas para la oración, para la liturgia, para entender la salvación. Si Jesús no era plenamente Dios, igual al Padre, ¿podía realmente salvarnos de la misma manera? ¿Divinizarnos? Comprendo la gravedad. Era un tema fundamental. ¿Y qué hizo Dionisio desde Roma? Pues, según nos cuenta la fuente, intervino con firmeza doctrinal. Usó de nuevo las cartas, que era el medio principal. Escribió a Alejandría defendiendo, sin medias tintas, la plena divinidad del Hijo y la unidad de la Trinidad. ¿Cuál era su argumento principal? Que el Hijo no es una criatura, que no es inferior al Padre en naturaleza, que comparte la misma esencia divina, unidad inseparable. Y se le hizo caso, quiero decir. ¿Tuvo impacto esa intervención desde Roma? Parece que sí, que tuvo un impacto importante en ese momento. Pero lo más fascinante es lo que señala la fuente mirando a largo plazo. ¿Qué dice? Pues dice algo crucial, que esta defensa de Dionisio, hecha sobre el año 260, preparó el camino, usa esa expresión, para el concilio de Nicea del año 325. Nicea, el primer gran concilio ecuménico. El del credo. Vaya conexión. Potentísima. Es que Nicea se convocó precisamente para zanjar la controversia arriana. Y el arrianismo era, en esencia, una forma más elaborada de subordinacionismo. Claro. Y la palabra clave de Nicea, el famoso homoousios, consustancial, de la misma sustancia. Sí. Afirmaba exactamente lo que Dionisio había defendido casi 60 años antes, que el Hijo comparte la misma naturaleza divina que el Padre, no una similar, sino la misma. O sea que la intervención de Dionisio no fue solo una respuesta a una crisis local en Alejandría. No. Sentó un precedente teológico fundamental. Fue una semilla para lo que vendría después. Es impresionante verlo así. Una disputa local, una carta de un papa en un momento de calma tensa, y cómo eso influye en una definición dogmática universal décadas más tarde. Pone su figura en otra perspectiva. Sí, refleja dos cosas, creo yo. Por un lado, la creciente influencia teológica de Roma incluso antes de la era de los grandes concilios. Y por otro, cómo se iba forjando el lenguaje de la fe. Fue un proceso largo, complejo, y Dionisio puso ahí un ladrillo importante. Entonces, si intentamos resumir el legado de San Dionisio, basándonos en lo que hemos ido viendo y en las conclusiones del texto fuente, ¿cuáles serían los puntos clave? El texto los marca bastante bien. Primero, la reconstrucción pastoral. Esa tarea enorme de reorganizar Roma y apoyar la reconstrucción en otros sitios. Vale. Segundo, la solidaridad universal. Ese ejercicio práctico de la caridad desde Roma, que muestra esa idea de iglesia madre. El apoyo material que decías. Exacto. Y tercero, no menos importante, la clarificación doctrinal sobre la Trinidad, su defensa de la igualdad Padre-Hijo, que, como decíamos, anticipó y preparó la teología de Nicea. Murió en el 268. Y la imagen que queda, según el texto, es esa. Papa consolador y firme en la doctrina. Me llama la atención esa dualidad. No siempre es fácil equilibrar ambas cosas. Es una tensión clásica en el liderazgo, ¿verdad?
Y la fuente parece destacar que Dionisio lo hizo de forma notable. Lo presenta como un modelo del rol del obispo o del papa. Ser padre y maestro. Padre y maestro. Padre que acoge, consuela, acompaña, organiza la ayuda. Y maestro que enseña la verdad, que señala el error, que cuida la integridad de la fe. La documentación también saca otras conclusiones sobre el papel de Roma en esa época, ¿verdad? Sí, apunta a algo interesante. Sugiere que la Iglesia de Roma ya ejercía una influencia doctrinal que iba más allá de lo local, que tenía una vocación de universalidad, incluso antes de que los concilios ecuménicos fueran el gran escenario de los debates doctrinales. Y la intervención de Dionisio en Alejandría sería un ejemplo de eso. Un ejemplo claro de esa dinámica temprana. Y esto lo conecta con la idea de la sucesión apostólica. Exacto. El argumento que subyace en el texto es que la sucesión apostólica, esa cadena que une a los obispos con los apóstoles, y especialmente al obispo de Roma como sucesor de Pedro, Sí. no es solo una cuestión de quién manda o de legitimidad institucional. Se ve también como una garantía de fidelidad doctrinal, la seguridad de que la enseñanza se mantiene fiel a su origen. Y Dionisio, visto así, es un eslabón importante en esa cadena, por cómo gobernó y por cómo defendió la fe. Es una visión muy rica de un papa que, quizá por estar ahí, entre la gran persecución de Valeriano y la paz relativa antes de la última persecución, la de Diocleciano, a veces se nos queda un poco difuminado. Sin duda. Pero su pontificado, aunque fue corto, menos de 10 años, Sí, breve. fue estratégicamente crucial. Gestionó un momento de transición muy delicado. Puso bases para la recuperación material y espiritual, y afrontó una cuestión teológica que marcaría los siglos siguientes. Fue mucho más que un simple gestor de un periodo de calma. Entonces, recapitulando lo esencial de esta exploración sobre San Dionisio, hemos visto a un líder que surge no en plena tormenta, sino en la calma que sigue, que también es compleja. Una calma muy exigente, sí. Un papa al que le tocó reconstruir edificios, pero sobre todo restaurar la moral, la estructura de la Iglesia. Y lo vimos actuar como un unificador, extendiendo el consuelo y, muy importante, la ayuda material desde Roma, reforzando así los lazos de comunión en la práctica. Y, de forma clave, lo hemos descubierto como un defensor firme de la fe trinitaria ortodoxa, enfrentándose a ideas que consideraba desviadas y sentando bases, quizás sin saber todo el alcance futuro, para Nicea. Un pontificado corto, sí, pero denso, con mucho significado y consecuencias a largo plazo. Un buen ejemplo de que los periodos de calma pueden ser tan retadores como los de crisis abierta. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá para llevarnos más allá del contexto histórico concreto. La figura de San Dionisio nos muestra a alguien que tuvo que moverse constantemente entre dos frentes. Por un lado, la acción caricativa, la reconstrucción práctica, las necesidades urgentes del día a día. Y por otro, la firmeza en los principios doctrinales, la clarificación teológica, defender la identidad de la fe. Y todo esto en un periodo de reorganización tras una crisis. Es el desafío de siempre, ¿no? Equilibrar lo urgente y lo importante, la acción y la visión, la práctica y los principios. Justo. Así que la pregunta que podríamos dejar en el aire, para seguir pensando, es esta. Viendo cómo San Dionisio manejó esa dualidad en su tiempo, el apoyo tangible y la defensa de verdades fundamentales durante una transición compleja, ¿qué podría enseñarnos su ejemplo sobre cómo gestionar hoy los momentos de cambio, de reconstrucción, incluso de crisis? Interesante. Momentos en los que a menudo conviven necesidades materiales muy urgentes, con debates profundos sobre quiénes somos, en qué creemos, hacia dónde vamos, ya sea en instituciones, en comunidades o, bueno, incluso en la vida personal de cada uno. Una pregunta muy pertinente, sí. Ese equilibrio entre cuidar lo inmediato y mantenerse fiel a lo fundamental sigue siendo, sin duda, uno de los grandes retos. Siempre. Pues con esa reflexión terminamos nuestra exploración de hoy sobre San Dionisio, un papa cuya labor de consuelo y de enseñanza hace más de 17 siglos sigue dejándonos ecos y lecciones para nuestro tiempo.